Estamos celebrando la memoria de San Ignacio de Loyola, aquel hombre de fuego cuya hoguera espiritual aún sigue encendida después de tantos siglos en el corazón de tantos sacerdotes, de tantos religiosos y de tantos seglares. San Ignacio nace en el año 1491 en Loyola, España. Pertenecía a una familia de nobles, a una familia de caballeros. Su niñez y su juventud transcurrieron en ese ambiente entre la corte real y la milicia, en un ambiente de heroísmo, de hazañas, de proezas, de caballería cristiana. Sin embargo, tenemos que marcar en él un antes y un después. Podemos hablar de una conversión de San Ignacio de Loyola. El hecho histórico que va a marcar el comienzo de esta conversión fue la guerra de Pamplona. Estamos hablando del siglo XVI, comienzos del siglo XVI. El gran Carlos V, rey de España, se encuentra en guerra con Francisco I de Francia. Y una de las fortalezas que había que defender era Pamplona. Ignacio se decide a luchar con vehemencia, con ardor. Frente al ataque de los franceses, los defensores vacilan, dudan, incluso el propio comandante. Y es ahí cuando interviene Ignacio y dice: mientras haya una gota de sangre en mis venas, Pamplona no se rendirá. Y ante la retirada de su jefe, Ignacio traza su propio camino de honor y defiende la fortaleza con un puñado de caballeros que quisieron seguirlo. Es allí en Pamplona donde una bala de cañón rompió su pierna y entonces, herido, lo trasladan al castillo de Loyola, su casa natal. Durante su larga convalecencia le alcanzan algunos libros, entre ellos La vida de Cristo y La vida de los santos, y a medida que los lee va descubriendo que para ser santo hay que ser héroe y caballero, que la santidad es un reto, es un desafío al coraje, al honor, y comienza a preguntarse: si ellos, los santos, lo hicieron, ¿por qué yo no? Aunque sin darse cuenta todavía, Dios va obrando con sus mociones interiores en su alma. Y después él mismo cuenta que cuando piensa en heroísmos y en santidad, siente alegría en su alma, pero cuando piensa en los placeres mundanos, siente una alegría momentánea, pero después su alma queda vacía, con congoja y tristeza. Digo que aún sin darse cuenta todavía, porque a través de esos pensamientos y de esas mociones interiores, Dios va trabajando en su alma algo que él después va a utilizar mucho en sus ejercicios espirituales y con sus dirigidos, que es el discernimiento o la discreción de los espíritus. Una vez recuperado de su convalecencia, se dirige al monasterio benedictino de Montserrat, donde hace lo que se conoce como una confesión general de toda su vida. En la iglesia, arrodillado frente a la imagen de la Virgen, levanta su espada en señal de ofrecimiento y le dice: Madre mía, te pido que desde hoy seas reina y señora de toda mi vida. Toma mi espada y manéjala tú, no yo. Allí estuvo toda la noche. Esa vigilia fue para él aquella vela de armas de los antiguos cruzados medievales. Cuando amaneció todavía estaba allí. Era el 25 de marzo. Luego Ignacio se va a vivir como ermitaño a Manresa, donde va a permanecer casi un año entre las más duras penitencias. Y es allí
donde Dios le comunica el libro de los ejercicios espirituales, una perla preciosa de la espiritualidad católica. A medida que va escribiendo, su alma se va encendiendo, sobre todo al llegar a las meditaciones del llamado del Rey y de las dos banderas, que son como el nervio, la idea central o el núcleo de los ejercicios. Su vida se ha convertido ya en el seguimiento incondicional de un Cristo que lo llama a conquistar el mundo de las almas, que lo convoca a la gran cruzada del amor, a la locura de la cruz, un Cristo presente en la iglesia militante. Ignacio vio en Manresa el proyecto general o el diseño de lo que sería su gran obra maestra, la Compañía de Jesús. Él mismo resume la misión de esta nueva orden: hacer servicio de guerra bajo la bandera de la cruz. Una vez ordenado sacerdote, va a poner toda su inteligencia, toda la estrategia, todo el coraje militar de antaño al servicio y defensa de la Iglesia, la esposa de Jesucristo. Aquel llamado del Rey Eterno: mi voluntad es conquistar todo el mundo y toda la tierra de infieles, se hace carne en la vida de Ignacio. Es como un fuego que lo consume por dentro. Pero junto con esos dotes de organizador, de estratega espiritual, y por encima de todos ellos, San Ignacio fue un místico, fue un contemplativo en medio de la acción. Con facilidad se elevaba de la contemplación de las criaturas a la contemplación del Creador. Muy devoto de la Santísima Trinidad, solía celebrar con frecuencia la misa votiva en honor a la Trinidad, durante la cual entraba en éxtasis. Por pura gracia de Dios se ha conservado su diario espiritual, que revela justamente el aspecto más sublime de su espiritualidad. Uno alcanza a percibir esas altísimas cumbres hasta donde Dios condujo a esta alma privilegiada. Alcanzó el estado de unión consumada, que es la unión del alma con Dios más perfecta que puede darse en esta vida. Unión prácticamente ininterrumpida, como la de los bienaventurados en el cielo. Más de una vez lo vieron con cierto resplandor en el rostro, como transportado de sí mismo y percibiendo algo de las armonías celestiales. Dios le concedió el don infuso de lágrimas. Por ejemplo, cuando miraba al cielo, cuando rezaba el breviario, cuando celebraba la misa. Por supuesto que no eran lágrimas fruto de un temperamento blando, un hombre sensiblero, dulzón. Al contrario, él era de temperamento colérico. Eran lágrimas frutos del puro amor divino. Hacia el final de su vida, una noche, contemplando el cielo estrellado, exclamó: «Qué poca cosa me parece la tierra cuando miro al cielo». Los compañeros que lo asisten en su hora postrera se dan cuenta que su alma se ha ensanchado de tal forma en ese amor divino que la pequeñez de este mundo ya no la puede contener. Hay una mística compenetración entre la vida de Ignacio y la vida de Cristo. Le acercan un crucifijo a los labios y cuando su alma reflejaba con toda nitidez y resplandor la imagen de su Rey crucificado, con el arrobamiento del místico pronunció sus últimas palabras: «Jesús, Jesús». Era el 31 de julio, un día como hoy, pero del año 1556. Tenía 65 años. Su mirada, ya sin vida, quedó fija en su divino caudillo para ir a mirarlo eternamente en el cielo. Han pasado más de 4 siglos y uno podría preguntarse qué vigencia tiene esto para nuestros días. En primer lugar, San Ignacio de Loyola es un santo que por la gracia de Dios, como el Cid campeador, sigue ganando batallas después de muerto. Sigue capitaneando desde el cielo
a aquellos militantes que han querido alistarse bajo la bandera de Cristo Rey. Sigue predicando con su ejemplo, con el ejemplo de su vida y con sus escritos. El método de los ejercicios espirituales sigue siendo un medio idóneo para la santificación de las almas. En segundo lugar, Dios nos muestra con claridad que cuando llama a la santidad, respeta nuestro modo de ser, respeta nuestras inclinaciones, nuestro temperamento. Dios no violenta nuestra naturaleza, sino que la encausa y la eleva, respetando siempre nuestra libertad, sin quitarle su forma de ser, sin quitarle su espíritu militar y caballeresco. Dios lo llamó a una caballerosidad más noble. De capitán de la compañía terrenal de Pamplona, lo hizo capitán de la compañía de Jesús. Y finalmente, San Ignacio de Loyola es todo un símbolo, es todo un emblema en medio de la crisis que azota hoy a la Iglesia, donde la cobardía de los buenos fomenta la audacia de los malos, donde la tibieza y el acomodo se han convertido en el modus operandi de tantos pastores devenidos en mercenarios y lobos, en medio de la confusión doctrinal y moral reinante, se alza invicta la figura señera de Ignacio como paradigma de una vida inmolada, entregada al amor, como una antorcha encendida capaz de iluminar y capaz de arder, como modelo de un cristianismo combativo, de un catolicismo batallador, como ejemplo preclaro de un corazón apostólico incapaz de retroceder ante la adversidad y ante la persecución. Por eso, en este día, pidámosle a la Virgen que nos contagie, aunque sea una chispa de ese fuego que abrazó a San Ignacio de Loyola, que nos contagie ese amor apasionado por la gloria de Dios, ese amor apasionado por la Iglesia, la verdadera Iglesia, ese amor de vasallo hacia ella, la Reina del Cielo. Pidámosle ser hombres y mujeres de fuego, brasas encendidas en la Iglesia y en la patria, capaces, como San Ignacio, de encender, de cauterizar, de quemar y de amar. Que así sea.